El Señor está a las orillas del lago de Galilea, enseñando a las multitudes sobre el reino de Dios. Ahora, sorprendentemente, las enseñanzas que eran tan claras y entendibles han sido cambiadas por las parábolas. Las parábolas hablan sobre cosas familiares y cotidianas, sobre ovejas, sobre campos de trigo, sobre árboles, cosas cotidianas que aclaran las verdades del reino a los discípulos que tienen oídos para oír, pero a los que no creyeron en él, a los que no tenían oídos para oír, el mismo significado de las parábolas les era oculto, les era velado. Lo cual, el que esas parábolas esté oculto para los que no creen, ¿sabéis qué? Es un acto de gran misericordia para ellos. Porque como ya vimos, esas personas que seguían recibiendo conocimiento del reino, pero seguían rechazando a Jesús, ¿qué estaban haciendo? Estaban acumulando más ira, más culpa, porque recibían más responsabilidad por lo que estaban recibiendo. Al estar velada esta enseñanza, Jesucristo estaba dando misericordia. ¿Para qué? Para que el castigo, que sería un castigo duro, finalmente no fuese tan duro. ¿Qué hemos aprendido sobre el reino de Dios hasta ahora? Bueno, lo primero es que en este reino, el rey es Jesucristo, y que lo ha demostrado porque Él tiene autoridad. Él tiene autoridad y lo ha demostrado sobre la enfermedad, sobre Satanás y sus demonios, sobre el día de reposo, sobre el pecado, etc. El reino de Dios no hay que esperarlo en un futuro, ya se ha inaugurado. ¿Os acordáis? Ya ha comenzado. Cuando Cristo se encarnó y vino y dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios, también hemos aprendido, que continúa avanzando en nuestros tiempos. ¿Avanza cómo? Por la predicación de la palabra, avanza por la luz que el Espíritu Santo hace y derrama sobre los creyentes, sus siervos. ¿Cómo? El reino de Dios avanza por la predicación de la palabra, pero también con la luz que transforma las familias, que transforma las personas e incluso algunas sociedades. Hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, el reino de Dios no es algo externo, no es pura fachada. No es como una planta que parece que está ahí, pero no tiene raíces. Así no es el reino de Dios. No es solo apariencia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17. Es decir, que es una obra de Dios y que se hace externamente visible, pero que nace desde dentro. Es una obra que Dios hace desde dentro. Las parábolas de Marcos capítulo 4, que hemos visto y hemos empezado a ver y que veremos, nos están hablando del reino de Dios en su etapa pasada, inaugurada, y su etapa presente. ¿De acuerdo? Hay otras parábolas que nos hablan de la consumación de ese reino, pero estas parábolas se tratan de esta etapa presente del reino, la que va avanzando. También hoy veremos cómo el reino de Dios está en el futuro, avanza en el presente, y en el futuro, cuando llega a su madurez, cuando llega a su perfección, ese día se completará ese reino con la venida de Jesucristo. Entonces, el Señor nos va a enseñar ahora una nueva verdad sobre esta etapa presente del reino de los cielos, en la segunda parábola de 3 que tenemos en el capítulo 4 de Marcos. El Evangelio de Marcos, este pasaje del Evangelio de Marcos es muy significativo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos de Marcos salen en el resto de los textos sinópticos. Es decir, en Mateo y en Lucas aparece la mayoría de material que aparece en Marcos. Pero este pasaje que vemos hoy solamente aparece en la Biblia en el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, suele ser una parábola o suele ser un texto desconocido. Estamos hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva a fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Y vamos a dividir este mensaje en 3 partes. Primera parte: la siembra es la tarea del hombre, versículos 26 y 27, la primera parte. Segunda parte de la predicación: el crecimiento es la obra de Dios, versículo 27, la segunda parte del versículo 27 y versículo 28. Y la tercera parte de la predicación es la cosecha final, versículo 29. Directamente, ¿de qué trata esta parábola? Bueno, la parábola del sembrador que ya vimos hace 2 semanas nos hablaba de qué ocurría en los corazones de las personas. Esta parábola trata de esas semillas que han crecido en la cuarta tierra y nos hace esta cuestión, va a tratar esta cuestión. ¿Qué es lo que produce que esa semilla brote y las demás no? ¿Es la obra de Dios? ¿Es el hombre que tiene cierto rango de influencia? ¿Es algo especial que hay en la tierra? ¿Qué es lo que produce que esa semilla brote y el resto? Eso es lo que va a tratar aquí. Entonces, la enseñanza que nos da esta parábola es que en el crecimiento de la semilla, es decir, en el crecimiento del reino de Dios, Dios decide dónde y cuándo avanza su reino, pero también decide de qué manera avanza su reino. Y Él quiere, y Él ha decidido soberanamente que ese reino avance, en ese avance del reino, el hombre, es decir, tú y yo, seamos responsables y activos en ese trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que trata esta parábola. Dios decide cómo y cuándo avanza, pero también decide cómo avanza. Y ahí tú y yo somos responsables de ese trabajo. Eso es lo que trata aquí. Ahora, a la hora de hablar sobre el avance del reino de Dios, hay 2 posiciones extremas que tenemos que evitar. Posición número 1, la posición fatalista, es decir, resignarnos. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios es soberano, y yo lo creo, y por lo tanto, como Dios ya ha escogido quienes han de ser salvos desde la eternidad, como Dios ya lo ha escogido, yo no me tengo que hacer nada. Dios ya los salvará. Es una posición totalmente equivocada. Es como si el sembrador se quedase en su casa diciendo, bueno, que Dios siembre, que yo no hago nada. Es una posición equivocada de la cual se nos acusa a aquellos que confiamos en las doctrinas de la gracia, los que confiamos en la soberanía de Dios. Muchas veces se nos acusa de esto. No, condenamos esta posición extrema. Segunda posición que tenemos que evitar, nos vamos a un extremo, yo no tengo que hacer nada. Y en el otro extremo, lo que vemos es, bueno, resulta que el hombre, de alguna manera, y en el fondo, el hombre tiene cierto grado de influencia a la hora de que el reino avance. Me explico. Pensar que si yo lanzo la semilla así, o si yo lanzo la semilla así, hacerlo así provocará que el reino avance más. Es decir, el hombre finalmente tiene cierto rango de responsabilidad. Los que se inclinan a este extremo piensan que las personas, los hombres, pueden influir en la decisión de que otra persona siga a Cristo. Entonces, como estas personas piensan, hay hermanos, y son hermanos,
pero piensan que de alguna manera el hombre puede tomar la decisión, entonces se le puede influir, se le puede llevar a que tome la decisión de seguir a Cristo, y por eso ellos hacen grandes campañas evangelísticas. Ellos en sus reuniones, ¿qué hacen? Pues cogen y, por ejemplo, apagan las luces, y en el momento en el que dice, llaman a las personas a seguir a Cristo, ponen música de fondo, normalmente música triste de piano. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todo esto? Para mover las emociones de las personas. Y cuando las personas han sido movidas por sus emociones y ya tienen la lagrimita en el ojo, entonces van y les dicen, Jesucristo está afuera, está llamando a la puerta, Él quiere entrar en tu corazón, no seas malo, qué pena. Y entonces la persona ya está a punto de romper a llorar y le dicen, pero ¿sabes qué? Haz esta oración conmigo, repite esta oración conmigo y llegarás y entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Una vez me preguntaron a mí, ¿cuándo hiciste esa oración? Y me pilló un poquito en fuera de juego. Es como si te dijeran, ¿cuándo naciste de nuevo? Porque para ellos, hacer esa oración es nacer de nuevo. Tú te vuelves cristiano cuando repites esa oración. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que tú puedes influir en la persona a que tome la decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que lo que haces es que se llenan las iglesias de personas que han decidido o han hecho una oración, pero no han sido transformadas sus vidas. Es más, algunos llegan y han llegado hasta el extremo de que aquella persona que fue movida en sus sentimientos y se levantó y repitió una oración, le dieron una tarjetita y le dijeron que tal día, tal fecha, él hizo su oración del pecador, y es como si le estuviesen dando el ticket, como quien va a una tienda y paga por su alma y le dan un ticket. Yo me imagino que todo esto se hace con una buena intención, y creo que se hace con una buena intención, pero está equivocado. Intentan persuadir, intentan influir, intentan mover a las personas, se les va de las manos, y otra vez llenan las iglesias de falsos convertidos que por la emoción hicieron una oración. Pero esto no es así. Tú sabes que has creído cuando te has arrepentido de tus pecados, cuando los has dejado atrás, o sinceramente estás luchando para dejar atrás todos tus pecados. Tú sabes que has creído no por haber hecho una oración un día en el que fuiste manipulado o influido para hacerla, sino porque cada día sigues orando, sino porque cada día sigues confiando en el Señor. Y tu vida testifica que ha habido una transformación de tu alma. Eso es lo que realmente es tu ticket del alma. Por lo tanto, ambos extremos, resignarse y no hacer nada, e intentar influir, ambos extremos hay que evitarlos. Entonces, ¿dónde empieza la soberanía de Dios y dónde termina la responsabilidad de los hombres a la hora de extender el reino? Pues para entender que hay un equilibrio sano entre las dos posiciones, Jesucristo comienza así esta parábola. Primera parte. La siembra. La siembra es la tarea del hombre. Versículos 26 y 27, primera parte. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Jesús está diciendo, ¿tú quieres saber cómo funciona el reino de Dios? ¿Tú quieres saber cómo funciona la empresa Dios-hombre? Pues primeramente, un hombre echa semilla en la tierra. Esta parábola que vamos a estudiar hoy, a diferencia de la parábola del sembrador, no tiene su explicación más adelante. Pero, ¿cómo debemos interpretar la Biblia? Con la Biblia. Entonces, vamos a ver el significado conforme al contexto general de la Biblia. Y por ejemplo, sabemos que este hombre que echa la semilla, por Marcos capítulo 4, versículo 14, es el sembrador, es el que echa el sembrador, es el que siembra la palabra.
Entonces tenemos un significado un poquito antes. Ya nos declaró que la semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es, o son, pues el pastor de una iglesia, o la mamá que enseña a sus hijos en casa, o el hombre que comparte la palabra en su trabajo, o la joven que en el instituto comparte la palabra. Esos son los sembradores. Aquí el Señor, un hombre echa la semilla, aquí el Señor nos vuelve a dejar en claro una cosa, que en el plan de Dios para que su reino avance, hay un grado de responsabilidad que cae sobre el hombre. El hombre es un hombre el que esparce la semilla, no ningún ser celestial, ningún arcángel, ninguna cosa de esas. Es el hombre. Ni siquiera es Dios mismo quien esparce esa palabra. Es el hombre. Recuerda, Dios no va a trabajar por ti, Dios va a trabajar a través de ti. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios ha decidido soberanamente darle a sus escogidos, y no a otras criaturas, a sus escogidos, hombres débiles y falibles, el servirle a Él en su plan eterno. Ese es el honor que hemos recibido. Y hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí es que llega el alcance de las personas, y más allá no llega. Ahora, el hombre no tiene poder sobre la semilla, el hombre no tiene poder sobre el agua, ni sobre el sol, ni sobre la tierra, ni sobre el viento. El hombre no puede hacer nada contra eso. ¿Significa esto pues que el hombre no hace nada más que sembrar la semilla? ¿No hay nada más que pueda hacer? ¿Es su única tarea? Bueno, no. En las manos del sembrador hay un instrumento y también una responsabilidad que se llama la oración. A través de la oración puede hacer que esa semilla prospere. Como dice el apóstol Pablo pide a la iglesia de Éfeso, a los efesios, les pidió que oraran por él para que el evangelio prosperara. Pero aunque la oración es una responsabilidad y es una tarea de los hombres, finalmente la respuesta a esas oraciones tampoco está bajo nuestro control, escapa de nuestro control. Eso es lo que podemos hacer. Y hasta ahí llega. Y como el trabajador sabe que sembrar y orar es todo lo que puede hacer, versículo 27, ¿qué hace después? Duerme, descansa, termina con su parte, pero también duerme este hombre confiado, que ha hecho su trabajo y que ahora Dios será el que haga que esa semilla prospere, que no prospere, que prospere ahora o que prospere más tarde. Por eso duerme. El sembrador sabe que no depende de él que ese año haya cosecha. El sembrador sabe que él no es el responsable final de que ese año haya cosecha. ¿Por qué? Porque si él no supiera y estuviese seguro que no depende de él, este hombre no podría ir a casa a dormir y descansar. Pregunta: ¿podrías tú dormir si supieses que finalmente está en tus manos la salvación de tus hijos? ¿Podrías tú dormir si la salvación de tu padre, de tu madre, de tus seres queridos dependiera finalmente de ti? Y voy más allá. ¿Tú podrías dormir tranquilo si tu propia salvación dependiera solamente de ti? Yo por lo menos no podría. Yo no podría. Y de hecho, cuando yo me convertí, cuando yo me hice cristiano, desconocía las doctrinas de la soberanía de Dios, desconocía las doctrinas de la gracia, y sentía una tremendísima carga. ¿Por qué? Porque aquello que era tan claro para mí, que Jesucristo es el Señor,
no podía conseguir que mi padre, que mi madre o que mi hermano pudieran verlo con la misma claridad que yo. Y entonces pensaba, ¿qué estoy haciendo mal? Y ponía sobre mí una carga que no era la mía. Pero cuando conocí sobre la soberanía de Dios, dije, aleluya, Señor. Aleluya, Señor, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9:16. Cuando supe eso, entonces fui libre de mi carga, una pesada carga, y sabía que todo estaba en manos de un Dios bueno y un Dios que es perfectamente misericordioso. En nuestra parábola pasan los días y dice ahí que se levanta de noche y de día y el sembrador sigue esperando, confiado de que algo saldrá de ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa hasta que este sembrador ve resultado? No lo sabemos. Él tampoco lo sabe. Pero, aunque esta espera podría ser muy larga, Dios renueva sus fuerzas para que cuando se levante y no vea resultado, no desmaye. Renueva sus fuerzas y le ayuda a seguir levantándose, aunque no ve el resultado todavía. Algunas semillas brotan, otras semillas no brotan, unas lo hacen más tarde, otras lo hacen más tarde. Dentro de las semillas hay un fenómeno bastante curioso, y es que algunas de las semillas fértiles que han entrado en buena tierra y que tienen las buenas condiciones externas para su desarrollo, resulta que no brotan, se quedan como dormidas. A esto se le llama dormición, o que esas semillas quedan en un estado de letargo. Pueden durar un tiempo así, y las semillas no están muertas, están vivas, pero están dormidas. ¿Y sabéis qué? Esas semillas que están dormidas, están en buena tierra, todavía no brotan, pero de repente un día despiertan, y ¡paf!, de repente sale. Muchos cristianos, me atrevería a decir que la mayoría, no tienen claro cuándo nacieron de nuevo. Esa fe que salva, a veces es un proceso largo y a veces es un proceso confuso. A veces esa semilla está como dormida, pero si la semilla cayó en buena tierra, a veces pronto, a veces más tarde, brotará, crecerá y algún día su fruto será visible. Entonces la responsabilidad y la tarea de este sembrador llega hasta aquí: sembrar y esperar en oración. Segunda parte. El crecimiento es la obra de Dios. Fijaros, versículo 27, segunda parte, versículo 28 también. ¿Qué pasa después de que este hombre está ahí esperando? La semilla brota y crece. Y fijaros bien, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Un día la semilla brota y crece, pero para el sembrador, versículo 27, es un misterio. Él no sabe cómo. ¿Cómo puede ser que una cosa tan pequeñita, pensar en una semilla tan pequeñita, puede algún día ser un árbol frondoso que da fruto a tanta gente? ¿Cómo puede ser eso? Los científicos te podrán decir, estas son las partes de la semilla, esto es su proceso de crecimiento, este es su proceso de reproducción, estas son las partes, y los científicos te podrán decir eso. Pero ¿cómo la información genética que hay en una pequeña semillita, el orden en que está puesta esa información genética, el potencial que hay en ese granito, en esa semillita, eso yo no sé cómo se puede explicar. Eso es un misterio. Solo un Dios infinitamente sabio y un Dios infinitamente bueno y un Dios infinitamente poderoso lo sabe y lo puede hacer. El sembrador no sabe cómo.
El mismo viento que arrastra las semillas, algunas arrastra, otras no. La misma lluvia que cae sobre todas las semillas, incluso las mismas semillas están expuestas a los mismos pájaros hambrientos, y sin embargo, unas semillas brotan y otras no. ¿Por qué? ¿Por qué el mismo evangelio predicado a una mujer de Colombia, a un niño de Venezuela o a un señor de España, en algunos casos produce fruto y en otros no? Eso, mis hermanos, para nosotros es un misterio. Pero sabemos que Dios es soberano y que Él decide quién será parte de su reino. Y no solo Dios es responsable de que esa semilla produzca vida, también Él ha decidido soberanamente que el creyente que ha brotado pase por todas sus fases de crecimiento como una planta y que llegue hasta el final. De manera que la semilla que hizo brotar con su poder terminará dando fruto y llegará hasta el final. Porque el apóstol Pablo dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la completará, la perfeccionará, la llegará hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar ese proceso a medias. No lo va a hacer. Pero debemos entender el significado de esta parábola, no tanto como la parábola del sembrador, que veíamos que ocurría en un creyente, en el corazón de un creyente. No, más bien, aquí Cristo se enfoca en qué sucede en el conjunto de los creyentes, en la iglesia. El Señor aquí nos está diciendo que su reino, el reino de Dios, es como una tierra de labranza, donde los sembradores, los cristianos, están sembrando la palabra. Y Dios va haciendo que su reino avance. Así su reino va madurando. ¿Hasta cuándo? Pues cuando ya está maduro, ahí entra la cosecha. Las diferentes fases que vemos en el versículo 28, fijaros, hierba, espiga y grano lleno de espigas, nos enseñan que el reino de Dios se está desarrollando, como lo está haciendo una planta que se desarrolla, que va madurando. Y este reino alcanzará su cumplimiento final cuando venga el Señor a recoger a sus escogidos. Entonces, y solo entonces, veremos lo que sucede. Pero antes de ver lo que sucede en ese día, quisiera hacer unos apuntes sobre las doctrinas de la soberanía de Dios en la elección de los santos. O sea, que Dios decide quién se salva y quién no. Porque muchas personas, y aún cristianos, tienen problemas para aceptar que Dios decida, y solo Dios decida, soberanamente, quién va al cielo y quién va al infierno. Hay gente que tiene problemas con esa doctrina. Y estas personas puede que no tengan problemas en decir que Dios decide quién es alto y quién es bajo. Ellos están de acuerdo en esto. Ellos también están de acuerdo en que Dios decide quién es pobre y quién es rico. Ellos también están de acuerdo en que Dios decide quién vive y quién muere. Ellos también están de acuerdo en que decide quién enferma y quién sana. No hay problema con eso. Pero como dice Charles Spurgeon, si Dios, desde su trono celestial, está decidiendo soberanamente, tú al cielo, tú no, ahí muchas personas no pueden aceptarlo. Y cogen y es como si les dijeran, Dios, si haces eso, no eres justo. Los que piensan así es como si estuviesen diciéndole a Dios, no tienes derecho de hacer con lo que es tuyo lo que quieras. Es como si le estuviesen diciendo eso. Ellos dicen, no, el hombre tiene libertad de decidir. Algunos cristianos piensan que las personas, nosotros no, algunas personas piensan que las personas aún tienen libertad de decidir y obedecer a Dios voluntariamente. El hombre todavía guarda libertad, es decir, tenemos libertad de decidir, pero la libertad de decidir seguir y obedecer a Dios
Nosotros la perdimos en el jardín del Edén. Aquella libertad de decidir obedecer a Dios se perdió en el jardín del Edén. Desde entonces, todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Desde entonces, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Desde entonces, desde el jardín, desde la caída del hombre, desde entonces ninguno puede llegar a su Salvador si Dios el Padre no lo arrastra hasta él. Juan 6:44. No tenemos esa libertad porque nuestro corazón nos inclina constantemente a desobedecer a Dios. Solamente si Dios decide actuar sobre las personas, solamente si Dios decide actuar sobre las personas, esta persona recibirá el reino. Pero si Dios decide que no va a hacer nada en ti, entonces, haciendo libre decisión, haciendo uso de tu libre albedrío, decidirás no arrepentirte y creer. Para eso usa el hombre su libertad, para ni creer ni arrepentirse. Dios tiene que actuar en la persona. Dios tiene que darnos un regalo, Dios tiene que darnos la gracia, porque si no, no la queremos, no queremos el reino, no queremos obedecer a Dios. Fijaros sobre esta doctrina, vamos a ver, pensar un momento. ¿Qué dijo Jesús? Para entrar en el reino que se ha acercado, ¿qué teníamos que hacer? Arrepentíos y creer, ¿cierto? Ese es el requisito. Arrepentirnos y creer. Ahora, ¿sabéis? La persona, si hace uso de su libertad, de su libre albedrío, no se quiere arrepentir. Tiene que ser Dios el que te regale ese arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Fijaros que es Dios el que te dará arrepentimiento. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque los que se oponen, quizás Dios, y no ellos mismos, les conceda, les regale el qué, que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y para qué? Para que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. ¿Veis? El arrepentimiento también viene de Dios. El hombre no decide arrepentirse. Pero voy más allá. El segundo requisito es creer. Arrepentirse y creer para entrar en el reino. Ya hemos visto que el arrepentimiento nos lo da Dios, pero la fe también nos la da Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es un regalo. El arrepentimiento y la fe te la regala Dios. No nace de tu libertad de quererla. Así que después de que Dios haya salvado a cada uno de los que escogió, y sin que se pierda ninguno, cuando el último de sus escogidos se ha redimido, entonces, y solo entonces, todos sus campos estarán maduros y preparados para ser cosechados. Tercera parte, la cosecha final, versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Al final de esta parábola nos habla de una siega, de una cosecha, una recogida del fruto maduro. ¿Cómo debe interpretarse esta figura de la cosecha? Debemos fijarnos en otras partes de la Escritura para poder interpretarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues vemos en Mateo capítulo 13 y versículo 39, en otra parábola que habla sobre el trigo y la cizaña, nos habla que qué significa la siega. Y dice el Señor Jesús en Mateo 13, 39, que la siega es el fin del siglo. El día del juicio final es la siega.
el día en el que el mundo, tal y como lo conocemos, llegará a su culminación y el reino llegará a su plenitud. Eso es la cosecha. Dos cosas que debemos ver en este versículo 29. Primero, cuando el fruto está maduro, como dice ahí, pues cuando su reino en la tierra haya alcanzado a todas las personas que predestinó de antemano, porque cada una de las personas que llegan al reino han sido predestinadas. Cada una de ellas, cuando lleguen, entonces, cuando todos sean recogidos, entonces y solo entonces, el Señor recogerá aquello que tan pacientemente esperó. Mirad, la paciencia del Señor es la paciencia que tiene el Señor con sus escogidos, ya no con todo el mundo caído, sino con sus escogidos, es asombrosa. ¿Cómo pensáis que se siente Dios después de siglos y siglos contemplando la maldad en este mundo? ¿Cómo creéis que se siente Dios por tantos años, milenios, contemplando cómo los hombres contaminan con su maldad y su pecado una creación tan hermosa que hizo Él? ¿Cómo creéis que se siente? ¿Te enfada ver la maldad en este mundo? Me imagino que sí. Me imagino que a veces te dan ganas de no salir de casa. ¿Te enfada? ¿Te gusta estar lo más lejos de la maldad? ¿Cierto? Imagínate Dios, que es infinitamente santo. Imagínate aquel que es tan limpio de ojos que no puede ver la maldad, observando durante siglos y siglos y siglos cada pecado que hay en este mundo y esperando y esperando y esperando pacientemente, porque Él es fiel a la promesa. ¿A qué promesa? De que ninguno de sus escogidos se perderá. Hasta el último de sus escogidos será salvo. Hasta entonces, Dios pacientemente y soportando todo lo que tiene que soportar y ver, Él esperará. Ni uno más, ni uno menos de sus escogidos se perderán. Cada uno de sus escogidos entrará en su reino. Y entonces, ¿qué observamos ahí? Entonces recogerá su cosecha. ¿Cuándo? Versículo 29. Enseguida. No va a esperar. En cuanto el último de sus escogidos sea salvo, enseguida vendrá Jesucristo a gobernar junto con ellos en la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Cuando tomemos y toquemos versículos que hablen de esos tiempos finales, profundizaremos más en ello. Pero, debido a la situación política global que vivimos en estos días, creo que debemos recordar cuál debe ser nuestra actitud como cristianos en la espera respecto a los tiempos finales. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ser nuestra actitud como cristianos frente a la venida del Señor? Frente al fin del mundo. ¿Cómo debemos actuar? Primero, debemos actuar con expectación. Expectación. Como no sabemos el día ni la hora, debemos vivir cada día como si mañana mismo viene ese gran día, el día final. ¿Para qué? Tenemos que pensar, los cristianos, que mañana mismo viene Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor, cuando venga, no nos encuentre durmiendo, ni ociosos, sino que haciendo la tarea que se nos ha encomendado. Sembrar, ser luz. Expectación, eso debe ser nuestra actitud. Gozo. Cuando nosotros vemos que puede llegar el fin, nosotros tenemos que estar gozosos. ¿Por qué? Si este mundo se acaba, es porque viene lo que tanto esperamos. Por lo tanto, no debe ser ni el miedo, ni la tristeza, ni la angustia lo que reine, sino el gozo.
¿Qué más, aparte de la expectación y del gozo? Nuestra actitud debe de ser de paciencia. Esa fecha puede ser dentro de un día, sí, o puede ser que sea dentro de un año, o dentro de 10 años, o tal vez 100 o 1000 años. Por lo tanto, no caigamos en el error de ver que ese día ha llegado cada vez que oigamos de rumores de guerras, de pestes, epidemias, etc., o desastres naturales. Fijaros, durante los primeros 2 siglos, durante los 2 primeros siglos, los cristianos, sufriendo todo lo que sufrieron, ellos pensaban que esas persecuciones, ya el tiempo se cumplía. Estamos hablando hace 1800 años. Cuando en las guerras napoleónicas, este dictador, Napoleón, avanzaba en su imperio, los cristianos de aquella época pensaban que era el anticristo y que venía el fin del mundo. Y tampoco vino. Primera Guerra Mundial, ¿cómo creéis que veían eso nuestros hermanos? El fin del mundo. Segunda Guerra Mundial, lo mismo, con Hitler. Pensaban que era el fin del mundo. La Guerra Fría, la crisis de los misiles, el fin del mundo. Y sin embargo, el fin del mundo no llegó todavía. Así que paciencia. Expectación, gozo, paciencia, pero sobre todo, nuestra actitud ante la venida del Señor tiene que ser de confianza. Cuando veamos todas esas noticias que estamos viendo, confianza. Aunque veas este mundo irse por el agujero del baño, aunque creas que no hay nadie al volante, aunque pienses que son las huestes maldades de la maldad, las huestes de maldades, todo lo que hay maldad en este mundo, aunque pienses que eso es lo que lleva la batuta de este mundo, Dios, y solo Dios, sigue estando al control de todo. Fijaros, si vosotros leéis el libro de Daniel, el libro de Daniel está lleno de profecías, y nosotros vemos ahí cómo esas profecías se cumplieron todas. Ahí habla de reyes, imperios y sucesos que pasaron en aquella época, y si uno lo lee dice, ¡qué angustia! ¡Qué angustia! Aparentemente todos esos reyes y reinos y guerras no traerían nada bueno, pero ¿qué pasó? Que Dios estaba al control y estaba preparando el terreno para la venida del Señor Jesucristo y la inauguración de su reino. Así que cuando veamos todas estas cosas, recordad que Dios sigue estando al control. Concluyendo, a los no creyentes, solo Dios salva, cierto, pero aunque solo Dios salva, tú puedes y debes dar el paso para buscar esa salvación. Si oyereis hoy su voz, entonces no endurezcáis vuestro corazón. Dice Jesucristo, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados. Dice el Señor también, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que, aunque solo Dios salva, tú puedes acercarte a Él. Y por último, a mis hermanos, al igual que el sembrador no sabía cómo de repente unas semillas brotaban y otras no, nosotros al igual no debemos desmayar, aunque no debemos desmayar en nuestra labor de ser luz y de propagar la palabra, aunque no veamos todavía nada, como aquel sembrador que no veía nada. Aunque no entendamos cómo, ni dónde, ni cuándo, los cristianos debemos seguir trabajando, no estar ociosos ni descansando, ni durmiendo, tenemos que estar trabajando en la calle, en la casa, en el colegio, en el trabajo, ser responsables de la tarea de llenar todo de luz. Todo lo tenemos que llenar de luz, ese es nuestro trabajo. Y tenemos que trabajar, ¿para qué? Para después descansar. Dios hará lo más sabio y lo más bueno. Y sobre todo, Dios lo hará a su tiempo, donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Amén.
Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te damos gloria, te damos honor. Bendecimos tu nombre y rogamos por tu gracia para que nos ayudes a ser buenos trabajadores, para que sigamos confiando en que tú harás la obra a su tiempo. Y aunque no entendamos lo que sucede en los corazones de las personas, y aunque no entendamos lo que sucede en este mundo, seguimos confiando en ti. Y vamos a nuestras casas y descansamos. Descansamos, hemos de hacer nuestro trabajo y descansamos en que tú harás el tuyo, Señor. Esa es nuestra esperanza, Dios Todopoderoso, Santo y bueno. Te pedimos, oh Dios, que cuando salgamos de aquí, guardemos esta palabra y podamos ser luz en esta tierra, Señor. Danos fuerza para sembrar cada día, para que tu reino avance. Y, Señor, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que venga a cosechar aquello que tanto tiempo estuvo sembrando. Gracias a ti, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.